Los amigos que generalmente nos sintonizan y que agradecemos ese favor que se han ido poniendo viejos, pidiéndonos a nosotros todavía mantenernos buenos mozos y en perfectas condiciones. Sí. De verdad, he visto mucha gente que se ha puesto vieja, pidiéndonos a nosotros. Sí. Muchachos, ¿y qué es lo que te ha pasado para arriba? Nosotros debemos vernos en ese espejo. Lo que pasa es que uno no ve la paja en el ojo propio, sino no ve la viga en el ojo propio, sino la paja en el ojo ajeno. Pero decía que los amigos que regularmente nos sintonizan son testigos de lo que abordé previo al cambio de gobierno, cuando el Congreso de la República aprobó la famosa ley de residuos sólidos. Y ustedes recordarán, y tú también, Juan, que hacía la exhortación al presidente de la República humildemente, cuando le enviaron la ley para que la promulgara, que el presidente debía observarla. Ese fue en el periodo de transición, que siempre hemos dicho que se cometen bellaquerías, barbaridades, se aprovecha que no estamos muy pendientes de lo que pasa y solo estamos en política y cambio de mandos, y le meten a uno un ladrillo por debajo de la puerta diciéndole que es un dulce de leche. Ciertamente, el presidente de la República observó esa ley de residuos sólidos, y que ahora el actual Congreso, la Cámara de Diputados, la envió a comisión para ser estudiada. Pero ¿qué decía y por qué nosotros decíamos que tenía que ser observada? Porque dentro de los articulados que componen la ley, introdujeron sobre todo el artículo 170 y algo, yo voy a buscar el número por ahí, el 172, donde en ese artículo, que fue el que más hizo hincapié el presidente de la República, el expresidente Danilo Medina, para observarla, en ese artículo 172 se establecía que el fideicomiso para la gestión de los residuos tendrá la facultad de pagarle a los gestores de residuos sólidos ya establecidos antes de la entrada en vigencia de esta ley, reconociendo las toneladas procesadas que estén debidamente certificadas por las autoridades municipales en cada caso. ¿Cuál era la intención? Que con el conocimiento de esta ley, o sea, ya previamente, podía venirse un terreno fértil para entrar en contubernio con algunas autoridades edilicias y crearle un pasivo al fideicomiso que manejaría el tema de los residuos sólidos antes de que entrara en vigencia. Con la sola certificación de un ayuntamiento diciendo sí, la compañía tal tiene empaque, ha realizado tal recolección de residuos sólidos, el ayuntamiento certifica que tiene 20,000 toneladas y que ha trabajado en eso. Eso obligaba ya al fideicomiso a reconocer esas 20,000 toneladas de residuos sólidos y asumirlo como si fuera una deuda, como si estuviéramos legislando para el pasado. Y esa fue una de las observaciones, quizás la más importante para sustentar la observación presidencial y devolver ese proyecto al Congreso. Pero cito eso para que la gente vea cómo actúan casi a la sombra y agazapados nuestros honorables legisladores. Tratan de pasar una ley en un momento en que todo el mundo está pendiente más de los resultados de las elecciones, luego del cambio de mando, de las últimas disposiciones del gobierno que se va. Nadie va a estar pendiente revisando la ley
que sea votada en ese momento, a menos que no llame la atención y que tenga una importancia tal como la ley de aguas y la ley de residuos sólidos, que también colaron el tema de la cantidad de años, que lo comentamos en el programa también, para la eliminación total del renglón de material foam. Tú recuerdas que lo hablé en ese momento también, que lo llevaron a 5 años. O sea, todo eso quisieron colarlo en el periodo de transición nuestros honorables legisladores, que gracias a Dios una buena parte de ellos se fue o lo fueron. Mira, es que las cosas no se deben quedar ahí. No es el hecho de devolver eso a una comisión o al estudio de la Cámara correspondiente. Es que ahí hubo un fraude, Atahualpa, perpetrado de hecho. Y ese fraude consistió en la alteración de escrituras públicas. Tomar una ley que fue aprobada por una comisión y aprobada de manera mayoritaria para ser conocida por una Cámara, y sorprender a esa misma institución por los que maniobraron con esa ley y cambiarle la redacción, que eso fue lo que hicieron, es una falsedad de escritura pública y eso es un crimen. Eso no puede ser sujeto solo de una revuelta, de una devolución hacia la Cámara correspondiente. Eso debe ser perseguido y debe ser severamente sancionado. Ese es el problema nuestro. Es que hay impunidad, no solo en la corrupción del Poder Ejecutivo. Hay una impunidad grosera también en el Congreso. Ese es un reto que yo llamo ahora como ciudadano al actual Congreso. Investiguen qué pasó con la ley de aguas. Sometan a la acción de la justicia los que alteraron la redacción de esa ley. Ahí hay un fraude grosero, una ley, señores. Esa gente deben ser sometidos a la acción de la justicia. Se presumen inocentes, pero hay que presentar una acusación. ¿Pero qué más elementos se necesitan para que esa gente comparezca ante un tribunal? Si ahí está la ley alterada. Entonces, eso es para que los dominicanos debemos día a día aprender por quién es que vamos a votar, no solo en la presidencia. El principal poder del Estado es el poder legislativo y ese es el foco de infección de la democracia dominicana desde hace medio siglo. Que yo no creo eso de que sea el primer poder del Estado. Yo creo que el Estado se compone de 3 poderes y cada cual tiene su función específica. Uno no se le sobrepone al otro en principalía. No me refiero a, pero es el primer poder del Estado, es el poder legislativo. El otro es administrador del Estado y el poder judicial es el que tiene que ver con la justicia, pero donde descansa la soberanía popular, aparte de la elección presidencial, es en el poder legislativo porque ese es el que hace las leyes, donde los ciudadanos eligen a sus legisladores con todas sus funciones constitucionales. Bueno, pues el principal poder del Estado. Pues quería traer el tema otra vez para que ustedes vean que a veces uno empieza a necear con algún tema y dicen, ahí anda Atahualpa buscándole la quinta pata al gato. Pues miren los resultados de esa quinta pata al gato, que querían entrar ese ladrillazo diciéndonos que se había cumplido con la ley de residuos sólidos ya a la carrera en el último momento y que teníamos ya una ley de residuos sólidos. Quiero también que tú me desembrolles otro enredo que tengo aquí. Y vuelvo al comentario que hice en el segmento anterior. Aquí alguien de buena o mala fe, como sin interés, de la manera que fuere, aunque corresponde más a un hecho de perversidad, colocan una noticia en las redes e inmediatamente todos los comentaristas la dan por una verdad. Y entonces hacen comentarios ácidos y desconsiderados. Las redes están llenas, y hacen juicio de valor en base a eso también. Y han ofendido y ofenden hasta los miembros de una familia que no tienen nada que ver por aquello de la personalidad de la pena. Ojalá que las autoridades competentes ahora del Ministerio de Salud investiguen qué es lo que pasa con las ambulancias del 911. Alguien dijo por ahí, y eso se regó como pólvora, de que las
unidades de servicio de emergencia del sistema 911 estaban siendo alquiladas a Gonzalo Castillo. De inmediato las redes estallaron. Ahí hay comentaristas cuyo verbo, no puedo culparlo porque el mío es a veces algo indecente y encendido también. Pero eso fue desmentido, Juan Sebastián. Pero y luego Atahualpa, todavía hoy en las redes hay gente pidiendo el cadalso y la horca para ciertas personas. Entonces, para que las cosas se aclaren y no se queden en las redes, también es conveniente que se diga cuál es el contrato que hay entre el Ministerio de Salud, que no es el 911, ¿verdad? Solamente, y el sistema de emergencias del 911, porque esas ambulancias están siendo rentadas a la Cruz Roja Dominicana, que se encarga de proveer el personal, los gastos y el mantenimiento de los vehículos. Hay que ver si es un contrato conveniente, ¿verdad? Pero como quiera, todavía hoy en las redes vi comentaristas que se han cebado, porque aquí hay una obsesión, una morbosidad enfermiza para acabar con todo. Y no estoy defendiendo a nadie, al que se sienta aludido que se defienda, por Dios, pero también hay que encauzar la información de los medios por un sendero de la veracidad, señores, porque no es el hecho de que eso haya sido aclarado a Atahualpa, es que eso también produjo un daño, pero no un daño personal a quien acusaron, sino una desviación de lo que es la veracidad de la información. Y aquí hay que cambiar esto. Habría que ver cuál es el contrato que se tiene con la Cruz Roja. Y creo eso es lo que pido, que se aclare. Y creo que una de las instituciones que no tenía ningún cuestionamiento y que se le reconocía al gobierno pasado como uno de sus logros fue el 911, y es el 911. Y es tan así que ya las nuevas autoridades han anunciado su expansión a provincias que estaban ya en programas para ser inaugurado el 911 antes de que finalizara el año, como es el caso de las provincias de la línea noroeste y de las provincias fronterizas por la parte del sur. Y en ese sentido se ha estado anunciando la continuidad de esa institución, que reitero, es uno de los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina. Pero hay que echarle el logo a todo. Pero sería bueno que se diera a conocer, bajo las condiciones que se hizo ese contrato, por alguna razón se hizo, quizás también para sustentar parte de las actividades de la Cruz Roja. Hay algunos que han alegado que por qué el gobierno dominicano con el alquiler no compró esas unidades de traslado, las ambulancias, pero siempre van a aparecer gente que lo que viven es haciendo su papel de jueces de esquina. Mira, vamos a ir a publicidad un momentito, porque el señor ministro de la Presidencia, hablando del 911 que está bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia y se creó bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia cuando estaba el licenciado Montano, dio unas declaraciones en una entrevista que le concedió al periódico Listín Diario, que nosotros entendemos juiciosas, prudentes, y que probablemente no les caigan bien o no les hayan caído bien a algunos que están desesperados porque las cosas se hagan como si el gobierno tuviera ya 6 meses con apenas menos de 72 horas. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros.